Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la programación de Arduino. Vamos a hacer una pequeña introducción del mismo. Bueno, entonces aquí tenemos los primeros datos, ¿sí?, de nuestra presentación. Introducción a la programación de Arduino. Bueno, mi nombre, Diego Mesa Mier, ingeniero electrónico. Bueno, primero, ¿qué es Arduino? Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto basado en hardware y software flexible y fácil de usar para crear entornos y objetos interactivos. Bueno, a través de los mismos, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, en esta pequeña imagen nos damos cuenta de un teclado matricial, una pantalla LCD y lo que es un Arduino. Puedo crear, digamos para ese caso, una cerradura electrónica, poder ingresar datos acerca de algún sensor o de alguna programación que se va a trabajar en algún entorno, por ejemplo, lo que tiene que ver con automatización de procesos. Bueno, continuamos con saber para qué sirve Arduino. Puede ser utilizado para desarrollar elementos autónomos conectándose a dispositivos e interactuar con el hardware como el software. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer censar por ejemplo, la humedad del suelo o el suministro de agua para la misma, ¿sí?, para una pequeña planta, hacerlo a través de lo que es Arduino. Bueno, lo que tiene que ver con sensores de proximidad, sensores de velocidad, sensores de temperatura. Bueno, que a través o en el medio físico nosotros podemos utilizar Arduino para poder captar esas señales y enviarlas o procesarlas para hacer la adquisición de las mismas y tomar en sí algunas decisiones para generar algún proceso. Bueno, vamos a mirar. Arduino se compone de algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes que se compone Arduino? El primero, Arduino Programming Language. Es un marco de programación de código abierto para microcontroladores que permiten escribir software multiplataforma para controlar los dispositivos conectados como objetos interactivos, espacios o experiencias físicas. La idea es de escribir pocas líneas y poder conectar elementos electrónicos, ¿sí?, y por lo mismo generar un proceso. Bueno, ¿cuál es el otro aspecto importante? Bueno, antes de ello, aquí podemos mirar un pequeño ejemplo donde tenemos dos etapas de potencia, ¿sí? Estas son etapas de potencia de Arduino que están conectados a un Arduino Mega. Tengo dos motores, ¿sí?, digamos que estos motores están o generan algún proceso, ¿sí? Miren, aquí está la etapa de potencia y son controlados a través de este elemento central o una memoria central que sería este Arduino Mega, el cual o estos elementos se ven afectados dependiendo de este pequeño ultrasonido, ¿sí?, que por ejemplo dependiendo de la distancia, ¿sí?, él pueda hacer un pequeño recorrido, ¿sí? Por ejemplo, si fuese un carro o un pequeño robot. Bueno, eso es lo que nos dice el primer apartado o la primera condición. Ahora vamos, ¿cuál es el otro aspecto importante? Arduino Development Environment es un entorno basado en processing. Es un lenguaje de programación de código abierto y en el mercado o en el medio ambiente para personas que desean crear animaciones e interacciones. Bueno, inicialmente fue desarrollado para servir como un cuaderno de bocetos de software y enseñar los fundamentos de la programación de compuertas dentro de un contexto virtual. Como un ejemplo, se visualizan los pines que tiene la tarjeta de Arduino 1
obviamente tenemos el Arduino Nano, el Arduino Mega y el desarrollo de las mismas. Bueno, estas tarjetas, dependiendo de la que se vaya a utilizar, tiene más puertos de entrada y salida, más puertos analógicos, ¿sí? Más capacidad de memoria, en fin. Bueno, aquí tenemos un Arduino Uno, bueno, donde podemos mirar el conector de alimentación externa, un regulador de tensión, el cristal, ¿sí? O lo que es el reloj para que él funcione, el conector de programación USB que viene a 5 voltios, el LED de prueba con resistencia, ¿sí? Este LED de prueba es el que me permite saber si el Arduino está respondiendo. Las salidas digitales, también tengo las salidas analógicas. Estas salidas analógicas tienen PWM, o sea, control de ancho de pulso. Tenemos el botón de reset, tenemos el procesador, las entradas analógicas, bueno, por ejemplo, podemos utilizar para sensores, salidas de voltaje, aquí tenemos de 5 voltios, tierra, ¿sí? 3.3 voltios, y algunos condensadores, diodos, y el conector de alimentación externo. Bueno, entonces vamos a hablar de estos pequeños pines. Entonces, pines de Arduino y sus características. Bueno, el conector de programación es USB y suministra un voltaje de 5 voltios directos. Bueno, el LED de prueba utilizado para saber si la placa está en buenas condiciones. El LED parpadea al estar bien la tarjeta. Bueno, utiliza un cristal de 16 MHz. El botón de reset se utiliza para inicializar nuevamente la programación inscrito en el chip. Bueno, los reguladores de tensión, condensadores, diodos, salidas de voltaje, conexión a tierra, entre otros. Entradas analógicas de 0 a 1023 en 6 entradas. Bueno, el microcontrolador consta de 32 kilobytes de memoria flash y 2 kilobytes de memoria RAM. El ATmega 328 EEPROM 1 kilobyte. Bueno, seguimos hablando sobre los pines. Las entradas y salidas digitales, desde las A0 hasta la A13, tenemos GND, el TX y el RX, conexión con otros dispositivos con la marca, digámoslo así, ondeada, ¿sí? Que sería la analógica. Son salidas, bueno, lo que les decía, salidas analógicas en un circuito conectado. Bueno, y tenemos también el voltaje de entrada, es de 7 a 12 voltios. El voltaje de entrada límite tenemos desde 6 hasta 20 voltios. Bueno, los pines digitales de entrada y salida son el 14, de los cuales 6 proporcionan salida PWM. Muy clara esta parte, lo que habíamos dicho, PWM, que es el control de ancho de pulso. Bueno, ¿cómo se mira este efecto? En un motor se miraría es la velocidad del mismo, en una lámpara se miraría es la luminosidad de ella. Bueno, o sea, empezaría, digámoslo así, ya más adelante voy a mostrar un ejemplo de esa parte, pero por ejemplo empieza desde un punto bien bajo hasta llegar hasta su máxima luminosidad. Bueno, la corriente es de 40 miliamperios. La corriente DC por pin es de 3.3 voltios a 50 miliamperios. Bueno, la programación de Arduino. Bueno, vamos a mirar cómo es básicamente una programación en Arduino. Miren, la estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple y se componen de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias o funcionales encierran bloques que contienen declaraciones y estamentos o instrucciones. Bueno, entonces ¿cómo sería? Miren, tenemos un void setup, que es la función vacía para configurar pines. Bueno, ahí tendremos la abertura de la llave, ahí tendríamos los estamentos donde vamos a decir nosotros, bueno, qué elementos vamos a utilizar o qué pines como entradas y salidas. Aunque si no es necesario definir estos pines cuando se sabe cómo se los va a utilizar. Bueno, aquí cerraríamos la primera llave. Después vendría void loop, que es donde se forma el código, o sea, donde yo voy a crear las líneas para poder o hacer que funcione mi programa.
bueno, como ser la oscilación de un LED, ¿sí? O el parpadeo de un LED, o de varios LED, bueno, dependiendo de cómo lo voy a hacer. Bueno, aquí también nuevamente abriríamos llave los estamentos, o sea, donde viene esa dicha programación que habíamos mencionado, y cerraríamos llave. Bueno, esto es todo lo que tenemos que ver acerca de la programación de Arduino, o una pequeña introducción a lo que es la programación de Arduino. En el siguiente video voy a mostrar la primera aplicación creada en Arduino y cómo sería digámoslo así, las configuraciones que hay que hacer para poder generar el código, para poder simularlo y para poder cargarlo en el Arduino. Bueno, no siendo más, no olviden suscribirse, no olviden dar like, y hasta una próxima oportunidad. Pueden visitar mi página, ¿sí? Me buscan en Google como ing.demetronics. Ahí tengo varios programas, varios proyectos, varias guías donde pueden hacer uso y pues empezar a mirar o instruirse a través de todo lo que tiene que ver en la electrónica. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente, no olviden suscribirse y hasta una próxima oportunidad.